Muy buenas noches con todos, sean cordialmente bienvenidos a nuestro webinar Integrando las Artes en el Aula, organizado por estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Educación Básica Modalidad en Línea. Mi nombre es Maico Valderramos y de antemano agradecemos por regalarnos un poco de su tiempo esta noche. A continuación veremos estrategias prácticas para usar las artes en la enseñanza y cómo ese transforma el aprendizaje. El objetivo del día de hoy es compartir ideas aplicables y mostrarles una dramatización creada por nosotros. La estructura será 4 exposiciones en relación con las artes, una lluvia de ideas en Padlet, una encuesta corta en Google Forms y finalmente nuestro video. Al final tendremos un espacio de preguntas en el que leeremos entre 2 a 3 preguntas y solventaremos dudas. Esperamos que este webinar sea de su agrado y rogamos por su atención y participación en cada una de las actividades que vayamos a realizar, recordándoles que su opinión es muy importante para cada uno de nosotros. Sin más que decir, les presento a la primera expositora, la cual es la compañera Evelyn Mata, quien nos hablará sobre la música en la expresión artística. Saludos cordiales a todos los presentes. Les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. El tema que vamos a ver hoy es las artes plásticas desde la visión en la educación. A continuación, les voy a presentar un video en el cual habla de los beneficios en la música en nuestros niños. Los beneficios de la música en los niños. Mejora la memoria, la atención y la concentración. Estimula su inteligencia. La expresión corporal del niño se estimula más. Introduce los sonidos y significado de las palabras. Les hace más sociales. Estimula la creatividad infantil. Invita al movimiento y mejora su estado físico. Alivia el estrés, miedo y tristeza. En Champions School contamos con taller de música. Te esperamos. Como reflexión de este video, podemos visualizar que la música es una herramienta esencial dentro de la expresión artística porque une a las personas, despierta emociones y a la vez enriquece la experiencia humana a través del arte. Así que empecemos ahora con nuestro objetivo. El objetivo de la música en la educación es conocer de qué manera la música aporta a la educación por medio del contexto llamado educación artística musical, mediante el desarrollo de las prácticas educativas para desarrollar habilidades de convivencia social en los niños. Como introducción, tenemos que la música es una de las formas más universales y poderosas de la expresión artística a través de los sonidos, ritmos y melodías. Las personas pueden transmitir emociones, ideas y experiencias que muchas veces no pueden expresarse con palabras. En el ámbito del arte, la música cumple un papel fundamental, ya que estimula la creatividad, favorece la sensibilidad estética y conecta al ser humano con un entorno cultural y emocional. Además, la música acompaña diversas manifestaciones artísticas, como la danza, el teatro, el cine y la pintura, creando atmósferas y reforzando mensajes. Permite desarrollar la imaginación, la concentración y a la vez el trabajo en equipo, especialmente cuando se interpreta o se crea en grupo. En la educación, la música contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciendo así la memoria, la coordinación y la expresión personal. Por medio de ella, los niños aprenden a comunicarse por medio de sentimientos, a respetar la diversidad cultural
y valorar el arte como una forma de identidad y comunicación. Así que empecemos con nuestro primer subtema, que es la música en la educación básica como expresión cultural. La música en la educación básica cumple un papel muy fundamental como medio de expresión cultural y a la vez de formación integral. A través de ella, los estudiantes aprenden a reconocer, a valorar y preservar las tradiciones musicales de su comunidad y de su país, fortaleciendo así su identidad cultural. La enseñanza musical en esta etapa no solo desarrolla habilidades auditivas, sino también lo que es rítmicas y creativas, sino que también promueve el respeto por la diversidad cultural. Cada canción, cada ritmo o instrumento refleja la historia y a la vez las costumbres de un pueblo, permitiendo que los niños comprendan la riqueza del patrimonio cultural que los rodea. Además, la música fomenta la participación, la colaboración y la sensibilidad artística. Cantar, tocar instrumentos o moverse al compás de una melodía son formas de expresión que ayudan a los estudiantes a comunicarse por medio de qué? De sus emociones y a conectarse con los demás de una manera significativa. En conclusión, tenemos que la música en la educación básica es una herramienta poderosa, a la vez educativa y cultural, que contribuye al desarrollo personal, social y artístico de los niños, ayudándolos así a contribuir una identidad propia y a valorar la herencia cultural de su entorno. Así que ahora vamos a empezar con lo que es la ópera, los géneros, elementos y a la vez su estructura. Entonces, empecemos con la ópera. La ópera es una forma de arte que combina la música, el canto, la actuación y la escenografía para contar una historia. Se interpreta en un escenario acompañada de una orquesta y los personajes expresan sus emociones a través del canto en lugar de hablar. La ópera nació en Italia durante el siglo XVI y con el tiempo se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en una de las expresiones artísticas más completas, ya que une la música con el teatro, la danza y las artes visuales. La educación en la ópera puede ser una excelente herramienta para desarrollar la creatividad, la expresión corporal y el gusto por la música. A través de ella, los estudiantes aprenden a trabajar en grupo, interpretar personajes y comprender distintas emociones y culturas. En un resumen sencillo, la ópera es una manifestación artística que une varias disciplinas para crear una experiencia llena de emoción, belleza y significado. Así que ahora vamos a hablar sobre los géneros de la ópera. Como sabemos, ¿no? Los géneros son varios. Se diferencian por el tono, el tema y la forma en que se interpreta. A continuación les voy a presentar algunos de ellos. Como es la ópera seria. Esto es un tema, se tratan de temas trágicos o históricos. Los personajes a su vez son reyes, héroes o dioses. Y la música es solemne y a su vez expresiva. Entre la ópera bufa es una ópera cómica con situaciones divertidas y personajes del pueblo. Su lenguaje es más sencillo y a la vez alegre. En la ópera romántica se centra en los sentimientos y pasiones humanas, como la música intensa y emotiva. También tenemos a la ópera épica o gran ópera. Tiene grandes coros, orquestas y escenografías espectaculares. Suele durar varias horas
y trata más de temas heroicos. La ópera contemporánea, a su vez, es una ópera moderna que combina estilos musicales, actuales, tecnología y nuevas formas de expresión. Ahora vamos a hablar sobre los elementos de la ópera. Sabemos que la ópera es una obra artística muy completa porque combina varios elementos que trabajan juntos para contar una historia. Estos son sus principales componentes, ¿no? Como es el canto, la música, la actuación, la escenografía, el vestuario, la iluminación y cómo olvidarnos del libreto. Entonces, empecemos por el canto. El canto es la forma principal de expresión. Los personajes cantan sus emociones e ideas en lugar de hablar. Existen diferentes tipos de voces, como el soprano, el tenor y cómo no olvidarnos del bajo. Entonces, empecemos ahora por la música. Es interpretada por una orquesta que acompaña a los cantantes. La música crea el ambiente y expresa las emociones de la historia. En la actuación, los cantantes también son actores que interpretan los sentimientos y a su vez acciones de los personajes en el escenario. La escenografía son los decorados, el fondo y objetos que representan los lugares donde ocurre prácticamente la historia. En este caso también tenemos al vestuario, ¿no? Ayuda a identificar a los personajes, la época y el ambiente de la obra. En la iluminación refuerza lo que es el ambiente, marca los momentos importantes y crea efectos visuales. Y como último tenemos al libreto. El libreto es el texto o guión de la ópera, donde se encuentran los diálogos y las letras de las canciones. Todo esto es un conjunto. Estos elementos hacen que la ópera sea una expresión artística completa, que une la música, el teatro y las artes visuales. Vamos por la estructura de la ópera. La ópera está organizada en diferentes partes que permiten desarrollar la historia a través del canto y la música. A continuación, se presenta la estructura básica, ¿no? Como es la obertura, es la parte inicial. La orquesta interpreta una pieza instrumental que presenta los principios o principales temas musicales de la ópera. A la vez, lógicamente, esto se trata de la obra, ¿no? Y preparar al público para la historia. En actos y escenas, la ópera se divide en actos y escenas. ¿Qué son actos? Son grandes partes de la ópera. Y ahora las escenas son momentos dentro de cada acto. Cada muestra son diferentes situaciones, ¿no? O emociones de los personajes. Vamos por el recitativo. Es la parte donde los cantantes hablan cantando. Sirven para avanzar la acción o narrar de lo que está ocurriendo. En el aria, es una canción más melódica e intensa, donde el personaje expresa sus sentimientos o emociones. Es una de las partes más importantes y a su vez expresivas. En el coro es interpretado por un grupo de cantantes, representa al pueblo o a un grupo de personas que refuerzan los momentos más importantes de la historia. El intermedio musical o interludio es una breve pieza musical entre escenas o actos que mantienen el ambiente y la emoción de la obra. Y claro que sí, el final. Es el cierre de la ópera donde se resuelven prácticamente la historia, generalmente con la participación de todos sus personajes y el coro. Todo esto, a su vez, es un conjunto que hacen que la ópera combine música, teatro, emoción y una de ellas es una manera única.
Esta ha sido mi participación. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera agradecemos a Evelyn Mata por la primera exposición que nos ha dado, en el cual nos ha hablado acerca más a profundidad sobre lo que es la música en la expresión artística, dándonos a entender la importancia y la relevancia que tiene esta manera de enseñar. Si lo usamos bien como futuros docentes, pues podríamos tener un gran impacto en los estudiantes, logrando así tener un aprendizaje significativo. De igual manera, nos habló acerca de la ópera, los géneros y los elementos. Habló a profundidad sobre este tema y algo lo cual se nos hizo muy interesante, espero que a todos. Entonces, de esta manera pasamos a la segunda exposición, que está a cargo de la compañera Mercy Vázquez, quien nos hablará más a profundidad sobre el tema de la expresión musical. Buenas noches, estimado público presente y compañeros. El día de hoy les hablaré sobre la expresión musical y la instrumentación en el ámbito educativo, destacando su importancia y los beneficios que aportan al desarrollo integral de los estudiantes. Antes de empezar, asimismo, veremos un breve video sobre los beneficios que aporta la expresión musical. Hola, hoy quería contarles algunos de los beneficios de la música en la primera infancia. Número 1. Fomenta la creatividad. La música estimula la zona derecha del cerebro, que está especializada en sentimientos y habilidades especiales visuales y sonoras. La música hace que la imaginación del niño viaje por diversidad de mundos diferentes, que viva experiencias y emociones que hacen que se enriquezca su mente, y gracias a ello potenciará su creatividad. Número 2. Potencia la concentración. Escuchar música, por ejemplo, hace que el niño centre su atención en los diferentes sonidos, timbres y tonos de la canción, potenciando su concentración. Al aprender un instrumento, además, conseguirá grandes logros, ya que se verá reflejado en un aumento de su amor propio y autoestima, al comprender la importancia de ser perseverante. Número 3. Mejora la psicomotricidad. Bailar, por ejemplo, hace que los niños sigan el ritmo de la música, encontrando una nueva forma de expresarse a través de su cuerpo. Brazos y piernas empiezan a moverse de forma armónica, coordinando sus movimientos y mejorando su desarrollo psicomotriz. Tanto el baile como el movimiento aumentarán su rendimiento físico. Número 4. Refuerza el lenguaje. A los niños pequeños les gusta la repetición e imitación. Es por eso que cantar piezas que ellos conozcan potenciará y perfeccionará su lenguaje y aprenderán a comunicar de otra manera sus sentimientos, además de ayudarles a memorizar. Número 5. Ayuda a socializar. El trabajo musical fortalece el trabajo cooperativo, el respeto de sí mismo y de los demás, tolerando los errores de otros, la solidaridad y estar más abiertos a la crítica. En definitiva, los niños son seres emotivos y el sonido tiene una poderosa acción sobre la afectividad. Es por ello que la música, pero sobre todo la educación musical desde pequeños, es importantísima para el desarrollo del niño a nivel cognitivo, social y emocional. Luego de ver el video, tenemos que la expresión musical es una parte esencial
dentro de la educación, porque nos enseña a tocar o cantar. También nos ayuda a impulsar el desarrollo cognitivo, emocional y social. A través de la música, los estudiantes mejoran su concentración, memoria y pensamiento crítico. La música tiene un papel muy importante en el aspecto emocional, porque permite a los estudiantes expresar sus sentimientos, liberar tensiones y fortalecer su autoestima. Escuchar o interpretar música puede ayudar a manejar el estrés, promoviendo un estado emocional más equilibrado. Además, fomenta la empatía, la convivencia, el respeto, especialmente cuando se trabaja en grupo. También es importante mencionar que la música es una herramienta de inclusión. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de unir a personas de distintas culturas, idiomas y contextos. Luego de eso tenemos el desarrollo de la expresión musical. Depende de varios factores que influyen directamente. Tenemos el contexto familiar. El contexto familiar, que es cuando los padres apoyan y valoran la música y los niños desarrollan un mayor interés por ello. También tenemos el acceso a la educación musical, porque contar con programas y recursos adecuados mejora las habilidades artísticas y cognitivas en los estudiantes. También tenemos la motivación, tanto la interna, que se refiere al gusto personal por la música, y la externa, que proviene del reconocimiento o apoyo de los demás. Impulsa la participación. La formación del docente, pues un maestro preparado y entusiasta puede inspirar y guiar mejor a sus estudiantes. También tenemos la diversidad cultural, que enriquece el aprendizaje al permitir conocer distintas formas de hacer y sentir la música. Luego tenemos la instrumentación musical, es decir, el aprendizaje a través del uso de instrumentos. Este proceso no solo desarrolla habilidades técnicas, sino también la creatividad y la autoexpresión. La autoinstrumentación musical fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, ya que muchas actividades musicales se realizan en grupo. Esto fortalece las habilidades sociales, la comunicación y la responsabilidad compartida. También mejora la memoria, la atención y la disciplina, cualidades que se reflejan en los resultados escolares. En conclusión, la educación musical es mucho más que una asignatura artística. Es una herramienta que estimula la mente, fortalece las emociones, fomenta la inclusión y desarrolla la creatividad. Permite que los estudiantes aprendan a pensar, sentir y convivir de forma más humana y sensible. Por ello, es muy importante que las instituciones educativas promuevan la enseñanza musical, proporcionen instrumentos accesibles, capaciten a los docentes y fomenten espacios donde todos los estudiantes, sin importar sus capacidades o contextos, puedan expresarse libremente a través de la música. Gracias. Muy bien, con esta exposición, bueno, con las dos exposiciones que acabamos de ver, hemos visto que son temas que se relacionan bastante. Entonces, con el tema de la música, pues como hemos visto, es muy importante en el aprendizaje de los estudiantes. Como dije anteriormente, si la involucramos bien como docentes, podemos lograr un aprendizaje significativo, y es por ello, como se comentó al final, que los docentes tienen que estar capacitados para poder aplicar diferentes tipos de herramientas, como es el caso de la música, porque no sé si han visto que en muchos casos los niños, cuando hacen tareas o cuando están estudiando, prefieren tener música de fondo, y en muchos casos pues las personas suelen pensar cómo hace o cómo estudia y hace deberes si tiene música de fondo, pero esa es su manera de hacer, su manera de aprender. Es verdad, así como dice Paulina Michel, con la música uno fluye más, pero de igual manera hay personas que prefieren estar en silencio
y no tener ningún ruido alrededor para poder concentrarse, pero eso ya sería otro tema a aprender. Entonces, antes de pasar con las siguientes dos exposiciones, quisiera tener la primera actividad, que es una lluvia de ideas, la cual haremos en la aplicación del Padlet. Y en este momento, en este preciso momento, van a encontrar el link para que puedan entrar al Padlet y puedan responder a la siguiente inquietud. Como pueden ver en el chat, ahí está el link del Padlet, en el cual tienen que entrar y deben responder a la interrogante, que es: ¿cómo integrarías las artes en el aprendizaje? Algo cortito queremos, algo entre 1 o 2 líneas, algo corto, lo que ustedes crean. ¿Cómo integrarían las artes en el aprendizaje? Entonces, a continuación voy a presentar el Padlet. Y en todo caso, si no saben cómo comentar, lo único que al estar ahí, lo único que si están en computadora, pues tienen que hacer doble clic a la pantalla y ahí les saldrá, como ven a continuación, para poder colocar alguna idea. Entonces, para este lapso daremos unos 2 a 3 minutos y conforme vayan poniendo las respuestas, las iremos leyendo en voz alta, ¿ya? Entonces damos el lapso de 2 a 3 minutos para que puedan comentar y de antemano pues agradecemos su participación. Muy bien, como podemos ver aquí tenemos la primera respuesta, que es a través de la música y la danza, y eso está muy bien, ya que como hemos visto en las exposiciones, pues estas son algunos de los métodos que puede integrar un docente al momento de aprender, ya que mejora la psicomotricidad, así como se mencionó también en la segunda exposición, algunos beneficios que tienen las personas al integrar las artes durante la primera infancia, ¿ya? Tenemos la segunda respuesta, que dice: integrar las artes en el aprendizaje significa usar la música y la pintura, la danza, el teatro o la literatura como medios para comprender y expresar conocimientos de distintas áreas. Eso también es una respuesta muy buena. Como es el teatro también, la literatura, la pintura y el dibujo. Muy bien, también son métodos artísticos que se pueden involucrar en el aprendizaje, ya que hay muchos niños que les gusta mucho el tema de estar pintando, dibujando y cosas así, y creo que tanto como padres y como futuros docentes, yo creo que debemos darle la libertad a dichos niños para que puedan desarrollar esas habilidades. Muy bien, integraría las artes haciendo que los estudiantes usen el dibujo, el teatro, la música para entender mejor y expresar lo que aprenden en otras clases. Muy bien, teatro y ópera, combinando las disciplinas con otras asignaturas. Eso también está muy bien, ya que la asignatura de artes no solo se trata de la cultura estética como podemos ver en los colegios o escuelas, sino que integrarla en diferentes asignaturas, como es la matemática, el lenguaje, las ciencias naturales, así como pusieron, mediante el teatro, o sea, dramatizaciones, porque de esa manera, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que podríamos lograr un aprendizaje más significativo en los niños. Entonces, de este modo, ya cerraríamos el Padlet para no hacer el webinario muy largo. Tenemos la última respuesta que la leeremos, que es: integrar las artes en el aprendizaje ayuda a que las clases sean más dinámicas y significativas. Muy bien, los estudiantes pueden comprender mejor los temas al expresarlos mediante el arte, desarrollando su creatividad y habilidades emocionales. Muy bien, de ese modo cerraríamos la lluvia de ideas de Padlet. Y ahora pasaríamos a la tercera exposición, la cual está a cargo de la compañera Michelle Romero, quien nos hablará sobre el aprendizaje kinestésico, un tema bastante interesante, bastante
que da de qué hablar. Entonces le damos paso a la señorita Michelle Romero para que nos pueda exponer su tema. Saludos cordiales a todos. Yo voy a hablar acerca del aprendizaje kinestésico. ¿Qué es el aprendizaje kinestésico? El aprendizaje kinestésico es un estilo de aprendizaje que se basa en la experiencia física y el movimiento para comprender y retener información. ¿Cómo? Definición central: método basado en la experiencia física, el movimiento y la manipulación de objetos. Memoria muscular: el cuerpo recuerda las acciones para resolver apoyándose fuertemente en la memoria muscular. Naturaleza activa, también llamado aprendizaje táctil o práctico. Es fundamental, activo, experimental y profundamente inmerso. Características claves del aprendizaje kinestésico. Durabilidad de largo plazo. Aunque el proceso inicial puede ser más lento que el visual o auditivo, el conocimiento adquiere es mucho más duradero y significativo. Ensayo y error. Se basa en la práctica y la corrección constante, fomentando activamente la experimentación y la autonomía del estudiante. Necesidad de movimiento. Es ideal para los alumnos que necesitan moverse y utilizar su cuerpo como herramienta principal para procesar información. Lúdico y emocional. Combina la manipulación de materias, la activación emocional y el juego para generar un aprendizaje lúdico y memorable. El cuerpo como herramienta de aprendizaje. Aquí podemos observar algunas imágenes acerca del aprendizaje kinestésico. Beneficios comprobados para el alumnado. Mayor retención. La activación sensorial y la memoria muscular aseguran un anclaje más profundo y duradero de la información aprendida. Motivación elevada. Incrementa la curiosidad, el interés y la participación activa, transformando las clases pasivas en experiencias dinámicas. Habilidades sociales. Fomenta el trabajo colaborativo y la comunicación efectiva a través de dinámicas grupales y retos prácticos. Inclusión educativa. Resulta especialmente beneficioso para estudiantes con trastorno de déficit de atención, hiperactividad y otras necesidades especiales. Estrategias prácticas para el aula acerca del aprendizaje kinestésico. Proyectos de investigación activos. Fomentan proyectos a largo plazo que requieren construir, diseñar y moverse o buscar información de forma tangible. Tecnologías táctiles. Integra el uso de tablets, pantallas interactivas y teclados para conectar la acción física. Juegos y circuitos educativos. Diseñan actividades físicas como un circuito de obstáculos o un juego de mesa, que integren conceptos académicos. Talleres de manipulación. Crean espacios donde los alumnos puedan usar plastilina, bloques de construcción, herramientas o maquetas para explorar la creatividad. Ejemplos de actividades kinestésicas. Dramatizaciones y roles play para revinciar conceptos históricos, sociales o literarios. Experimentos científicos prácticos que requieren medir y mezclar y observar resultados directamente. La clave es que el alumno sea el protagonista activo de su propio proceso de descubrimiento. Además, las estaciones de aprendizaje rotativas permiten alternar tareas físicas y manipulativas y las artes plásticas ayudan a la expresión y conceptualización. ¿Cómo reconocer a un alumno kinestésico? Necesidad constante de movimiento. Mueve las piernas, tamborilea con los dedos o necesita levantarse de la silla para concentrarse y procesar información. Preferencia por la práctica. Prefiere aprender haciendo, tocando y experimentando en lugar de solo leer o escuchar. Memoria motor excelente. Tiene buena coordinación y recuerda procedimientos o habilidades físicas rápidamente. Ejemplo, aprender, bailar o montar en bicicleta. Rechaza a la pasividad.
Se distrae fácilmente con métodos de enseñanza pasivos, pero se activa y enfoca en actividades que requieren acción física. El apoyo de la neuroeducación. La neuroeducación valida el aprendizaje kinestésico al demostrar que el movimiento activa áreas cerebrales claves, relacionando con la memoria, la atención y la comprensión compleja. La estrategia kinestésica mejora el rendimiento académico al alinear el proceso educativo con el funcionamiento natural del cerebro. Conclusión acerca del aprendizaje kinestésico. Adapta las enseñanzas a estilos activos y experimentales. Potencia en el éxito escolar y el desarrollo personal integral. Fomenta el movimiento y la manipulación es clave para consolidar un aprendizaje significativo. Invitamos a docentes y familias a integrar estas prácticas para desarrollar todas las inteligencias de los estudiantes. Aprende con el cuerpo es aprender toda la vida. Gracias. Muy bien, con esta exposición. Como hemos visto en la frase al final, aprender con el cuerpo es aprender para toda la vida. Muy bien, como hemos visto, el aprendizaje kinestésico es un estilo de aprendizaje que se basa en la experiencia física, el movimiento y la manipulación de objetos para adquirir y retener información. Usualmente, los niños con hiperactividad son los que más, como se dice, que necesitan este aprendizaje kinestésico, este método de enseñanza, ya que como sabemos, los niños con hiperactividad les gusta andarse moviendo, andar corriendo, no estar quietos, ¿ya? Entonces este aprendizaje kinestésico siento que podría ser un buen método, una buena estrategia de enseñanza para lograr un aprendizaje significativo en estos niños. Además de que este aprendizaje kinestésico, usualmente las personas que son bailarines y deportistas son los que tienen más desarrollado este tipo de aprendizaje. Bueno, de esta manera llegamos a la última exposición, que está a cargo del compañero David Sánchez, quien nos hablará acerca de la dramatización y nos dará un paso para la presentación que daremos luego de esta, ¿ya? Entonces damos paso al compañero David para que pueda dar su respectiva exposición. Muy buenas noches, estimados compañeros y público presente. Hoy quiero compartirle con ustedes un tema muy interesante titulado La dramatización y algo más. Este tema forma parte del desarrollo artístico y expresivo dentro del proceso educativo y nos invita a descubrir cómo el cuerpo, los gestos, la postura pueden convertirse en medio de comunicación. Vemos que a través de la dramatización los estudiantes aprenden a expresar sus emociones, comunicar sus ideas y representar diferentes situaciones, ya sean reales o imaginarias. En pocas palabras, la dramatización une el arte y la educación, ayudándonos a aprender de forma más divertida, creativa y participativa. Tenemos el objetivo principal. El objetivo principal de este tema es explorar las formas del cuerpo, cómo pueden comunicarse mediante gestos y posturas. Esto significa que no solo usamos la voz para hablar o expresarnos, sino que también en movimientos, la mirada, la forma de caminar y nuestra actitud corporal. Con la dramatización aprendemos a usar el cuerpo como lenguaje y es capaz de transmitir sentimientos, ideas sin decir una sola palabra. Además, esta práctica nos ayuda a ganar más confianza y a desarrollar la creatividad y a mejorar la empatía, es decir, nos ponemos en el lugar de las demás personas para comprendernos mejor. A continuación tenemos 3 puntos muy importantes. El primer punto es el concepto principal de la dramatización. La dramatización es una forma de representar situaciones o hechos reales o inventados, usando un diálogo en el movimiento y expresión corporal. Está muy relacionado con el teatro, pero el objetivo de la dramatización es entretener, sino que también es educar y enseñar valores y habilidades. Por medio de la dramatización, los estudiantes comprenden mejor la realidad, ya que pueden representar diferentes papeles como revivir experiencias humanas y aprender a
a través de acciones. También estimula la imaginación porque cada escena necesita creatividad, improvisación y trabajar en equipo. Y lo más importante, fortalece habilidades sociales, ya que los estudiantes aprenden a convivir, a colaborar y a comunicarse mejor con los demás. Como en el segundo punto tenemos la importancia en la educación. La dramatización tiene una gran importancia en la educación porque fomenta el diálogo, la tolerancia y la cooperación. Cuando los estudiantes trabajan en equipo, deben escuchar, respetarse y apoyarse entre sí, lo que mejora la convivencia escolar. Además, ayuda al desarrollo de autoestima, la expresión corporal y oral, ya que muchos estudiantes pierden el miedo a hablar frente a los demás, se expresan con mejor seguridad y confianza. También vemos que mejora la comunicación verbal y no verbal porque aprendemos que los gestos, las posturas y las miradas también suelen comunicar. Por último, crea un ambiente escolar más reflexivo, respetuoso y pacífico, donde el aprendizaje se da de manera más emocional y participativa. Tenemos el otro punto que son las ventajas de la dramatización. La dramatización ofrece muchas ventajas. La primera ventaja que podemos apreciar es que motiva a los estudiantes porque aprenden de una forma más activa y práctica y divertida. También podemos aplicarlas en grupo grande, así todos pueden participar y opinar y también colaborar. También ayuda a entender mejor la realidad y a resolver conflictos, ya que representa situaciones. Los estudiantes pueden analizar los problemas desde distintos puntos de vista. Y por último, fortalece el trabajo en equipo y mejora la convivencia entre compañeros, creando lazos de respeto, amistad y cooperación. Tenemos el otro punto, el último punto, que es la educación infantil. En la educación infantil, la dramatización cumple un papel muy importante porque se relaciona entre juego libre y creatividad. Cuando los niños dramatizan y expresan sus emociones, desarrollan su imaginación y aprenden a comunicarse con los demás. Un ejemplo muy notorio es cuando vemos que los niños interpretan a un doctor, a una mamá, a un animal. Están explorando el mundo que los rodea, aprendiendo normas sociales y desarrollando empatía. Además, la dramatización favorece la socialización porque los niños aprenden a compartir y a respetarse y a trabajar en equipo. También estimula el lenguaje y el pensamiento simbólico, lo que mejora la manera de hablar, reaccionar y expresar ideas desde muy pequeño. Después de haber visto estos puntos, podemos llegar a una conclusión muy importante, que la dramatización es una herramienta educativa muy completa que nos une el arte, la comunicación y las emociones. Su valor no solo está en actuar o representar una historia, sino que en vivir el aprendizaje como en cuerpo, la mente y el corazón. Gracias a la dramatización, los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje, expresan lo que se siente, se comunican mejor y aprenden a convivir con respeto y empatía. Por eso podemos decir que la dramatización es aprender actuando, pensar sintiendo y comunicarse creando. Esta técnica se convierte que en la educación es una experiencia más humana, divertida y significativa. Muchas gracias. Muy bien, con esto hemos finalizado el tema de las exposiciones. Hemos hablado sobre la dramatización, nos ha hablado sobre la dramatización, su concepto, sus ventajas, lo que nos puede ayudar a los niños, sobre todo para que construyan, como dijo, su propio conocimiento al ser la persona activa durante el aprendizaje. Algo que se usa muy hoy en día para que ellos mismos puedan construir ese aprendizaje y alejarnos un poco más de lo que era el método tradicional. De esta manera, ahora vamos a compartir nuestra dramatización, la cual se titula Cuando la creatividad tocó la puerta del aula, en el cual veremos diferentes testimonios en el que conoceremos cómo una docente y sus estudiantes transformaron su forma de enseñar y aprender al integrar el arte como estrategia educativa. Cada personaje nos compartirá su experiencia personal, mostrando cómo la creatividad puede abrir nuevas puertas
al conocimiento, fortalecer la participación y descubrir talentos ocultos. Esta historia no solo relata un cambio metodológico, sino que forma más viva, expresiva y significativa de vivir en la educación. Sin más que decir, voy a compartir la dramatización esperando que sea de su agrado. Durante muchos años creí que enseñar era solo seguir un libro, dictar lecciones y hacer que los estudiantes las memoricen. Pero un día algo cambió. Vi en mis alumnos una necesidad distinta. Ellos querían expresarse, crear, aprender de otra manera, algo novedoso que les llame la atención. Y fue entonces cuando la creatividad tocó la puerta de mi aula y decidí abrirlo. Y allí empezó todo. Empezaron las ideas, los colores, las risas. El aula dejó de ser un lugar de silencio para los estudiantes, para convertirse en un espacio vivo, donde cada pregunta era una oportunidad y cada error una posibilidad de inventar algo nuevo. Además, entendí que enseñar también es aprender y que la imaginación puede ser una herramienta poderosa y que cuando la creatividad entra al aula ya nada es lo mismo. Todo se vuelve dinámico y divertido. Desde que tengo memoria, el arte siempre me ha llamado la atención. El hecho de cantar, pintar, dramatizar, dibujar, todas esas cosas me han llamado mucho la atención. Y es por ello que yo siempre ando cargando en mi mochila diferentes tipos de cosas para poder dibujar, pintar o cosas así. Como por ejemplo un cuaderno, donde puedo dibujar diferentes cosas artísticas, una cartuchera donde tengo todos los materiales para poder realizar diferentes cosas, e incluso hasta una flauta, porque eso también es artístico, tocar instrumentos. Entonces, yo siempre he visto al arte como una forma más de entender al mundo, y es por ello que un día le propuse a la profesora Camila que durante las horas clases integremos el arte para poder aprender. Y es por eso que un día le propuse hacer una dramatización sobre un tema. Sin embargo, los compañeros se rieron al respecto, lo cual no me afectó porque yo estaba seguro de que esto iba a funcionar. Entonces fue por ello que un día me puse manos a la obra. Dibujé, realicé todos los materiales para poder realizar dicha dramatización, lo cual fue muy divertido para mí. Ya llegando el día, nos pusimos manos a la obra. Al principio no estaban tan entusiasmados todos los demás, porque como dijeron, pues no les interesaba mucho. Pero conforme íbamos practicando, íbamos haciendo las cosas, comenzaron a divertirse, lo cual me alegró mucho a mí y de algún modo logramos tener un aprendizaje más significativo. Por eso siempre he pensado de que el arte va más allá de solo cantar o pintar, sino de aprender y que es una forma de cambiar el mundo. Yo era la más callada del grupo. No me gustaba hablar frente a la clase porque me daba miedo equivocarme. Pero cuando empezamos a integrar las artes, encontré mi voz. Dibujar, actuar y crear me hizo sentir parte del aula. Descubrí que el arte no solo está en los cuadros o en la música, sino en la forma de expresarse, de aprender y de compartir lo que sentimos. Ahora sé que todos tenemos algo artístico dentro, solo nos falta alguien que nos dé la oportunidad de mostrarlos. No hay que nos gane la timidez, sino que también lograr nuestras metas y sin complicaciones. A mí me ayudó a perder el miedo y tener una voz delante de la gente. No perder ese valor que tenemos dentro, sino que usarlos de una manera buena para que todo el mundo nos escuche. Yo era el que decía, el arte no sirve para aprender, ni sabe disolver entretenimiento,
algo como para pasar el rato y nada más. Pero después de ver cómo mis compañeros aprendían mejor con actividades creativas, empecé a cambiar de opinión. Recuerdo que hicimos una exposición combinando teatro con ciencia y terminé actuando como una molécula de agua. No lo olvidaré nunca, porque me quedé clarísimo cómo funciona el ciclo del agua. Mientras decíamos nuestras líneas, yo estaba saltando de un lado para otro, representando la evaporación, luego la condensación y al final la precipitación. Fue tan divertido que ni cuenta me di que estaba aprendiendo. Desde ese entonces, cada vez que llueve me acuerdo de esa obra y de todo lo que aprendí con ella. El arte me enseñó que cuando se involucra, cuando se siente lo que aprende, el conocimiento se queda para siempre. Escuchar sus experiencias me llena totalmente de orgullo. Integrar las artes en el aula no significa dejar de enseñar, sino enseñar con más vida. Cada color, cada sonido, cada expresión es una puerta al conocimiento. Cuando los docentes se atreven a innovar, los estudiantes se atreven a crear. La educación se convierte en una experiencia transformadora. El arte no es solo un complemento, sino más bien es el corazón del aprendizaje. Muy bien, esta es la presente dramatización que hemos realizado junto al grupo y nos gustaría pasar a la segunda actividad de manera rápida para acabar con esto de aquí pronto. Con la segunda actividad, la cual es una encuesta en Google Forms, que a continuación se les va a pasar el link en el cual ustedes pueden entrar y responder a las 4 interrogantes que se ha planteado acerca de los temas que hemos estado viendo, como es la aplicación de las artes, ¿ya? Entonces daremos un paso entre 2 minutos para que puedan entrar y responder rápido la encuesta. Son 4 preguntitas cerradas y esperamos y rogamos porque puedan participar en esta encuesta. Como podemos ver, tenemos la primera pregunta sobre si consideramos que integrar las artes mejora la motivación estudiantil. La segunda pregunta, como que si fueras docente, ¿te gustaría implementar actividades artísticas en tus clases? Como tercera pregunta, ¿cuál formato prefieres para integrar las artes? Aquí pueden elegir una de ellas. Y como última pregunta, si crees que la evaluación debe incluir criterios artísticos. Entonces daremos un lapso de 1 a 2 minutos para que puedan responder a la encuesta y agradecemos de antemano su colaboración.
Muy bien, a continuación veremos las respuestas, ya que ya no nos queda mucho tiempo, entonces nos conformaremos con estas 12 respuestas y de antemano agradecemos a los que pudieron participar. Como podemos ver en la primera pregunta de ¿considerarías que integrar las artes mejora la motivación estudiantil? Vemos que un 91.7% respondieron a que sí integrarían y que sí mejora la motivación estudiantil. Luego tenemos la segunda pregunta, como que te gustaría implementar actividades artísticas en tus clases. Un 91.7% respondió a que sí. ¿Cuál formato prefieres para integrar las artes? Vemos aquí varias respuestas. Y la última pregunta, también vemos diferentes tipos de respuestas. De este modo, llegamos al fin de este webinar y responderemos a 2 o 3 preguntas con los cuales ustedes lo pueden escribir en el chat, en las cuales las leeremos y responderemos para ya finalizar este webinario. Entonces, pueden escribir sus preguntas, unas 2 o 3 preguntas y las responderemos. Tenemos la primera pregunta que dice que ¿por qué se dice que la familia es el primer espacio educativo del niño? No sé si alguno de los expositores puedan responder a esta pregunta. Activen su micrófono, por favor. Sí, yo responderé esa pregunta. La pregunta, ¿por qué se dice que la familia es el primer espacio educativo del niño? Porque en el hogar se aprenden las primeras lecciones de vida. O sea, el respeto, la empatía, la responsabilidad y el amor salen del hogar. Y es allí donde el niño observa, imita y construye su forma de entender el mundo. La escuela, por su parte, refuerza y amplía ese aprendizaje, pero los valores, hábitos y actitudes nacen en casa. En otras palabras, la familia no solo educa con palabras, sino con el ejemplo diario. Muy bien, no sé si tengamos otra pregunta. Muy buenas noches con todos los presentes. Yo tengo otra pregunta. Darles a cada uno de ustedes por su excelente participación. Un aporte muy valioso a la educación en beneficio de las futuras generaciones. Mi pregunta es, ¿qué sucede cuando no existe una buena comunicación entre la familia y la escuela? Claro que sí, voy a responder yo esta pregunta. Entonces, la pregunta era, ¿qué sucede cuando no existe una buena comunicación entre la familia y la escuela? Cuando la comunicación entre la familia y la escuela se debilita, el estudiante queda en medio de dos mundos que deberían complementarse, pero que en cambio parecen desconectados a su vez. Esto puede generar desmotivación, bajo rendimiento e incluso problemas de conductas en el estudiante. Por eso es esencial que padres y docentes mantengan un diálogo constante donde compartan inquietudes, avances y acuerdos. Solo así se puede lograr una formación coherente y un acompañamiento integral para el estudiante. Espero haber podido responder a su inquietud. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera, debido al tiempo, vamos a dar por finalizado este webinario, agradeciendo por sus preguntas y por su participación. De este modo, esperamos que este webinar haya sido de su agrado y hayan comprendido la importancia de integrar las artes en el aprendizaje para que sea más divertido y sobre todo significativo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima. Gracias.